Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. Que podrá atacarnos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo ustedes estarán viendo este video. Nos alegra estar una vez más con ustedes. Toda la semana esperamos, nos preparamos para estos momentos en los cuales grabamos, transmitimos, porque nos encanta hacer lo que estamos haciendo, nos da mucha alegría, mucha felicidad. No sé a ti, Víctor. También, como tú dices, esperamos este momento. Queremos de alguna manera cumplir con el mandato del Señor de predicar su palabra, y bueno, lo hacemos a través del estudio de la palabra de Dios, a través de Génesis que estamos estudiando ahora, a través de la predicación. Y como dice Laura, es un placer, ¿no es cierto?, hacerlo. Es un placer estar conectado con ustedes, que lo hacen casi todos los días. Hay gente que se conecta con nosotros de diferentes lugares, diferentes países, y entonces vemos que están por lo menos viendo los videos y compartiéndolos, y eso nos pone contentos y nos da ganas de seguir haciéndolo, ¿no es cierto? Ajá, exactamente. Cada semana vamos ganando nuevos amigos con los cuales no hemos visto nunca, pero nos conectamos por WhatsApp, por Messenger, y mantenemos conversaciones y todo, y eso nos pone contentos. La pandemia un poquito nos enseñó que online también se puede tener una iglesia, ¿verdad? Sí, que uno puede tener un alcance mayor, ¿no es cierto? Porque llega a muchas más personas, a diferentes lugares, diferentes países, ¿no es cierto?, que no nos imaginamos que podíamos llegar. Ahora vemos, ¿no es cierto?, que sí, que es real, y que personas de diferentes lugares se comunican y están escuchando, y juntos, ¿no es cierto?, vamos conociendo más al Señor cada día. Amén. Y preparándonos para el día que Él regrese, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a continuar con el estudio de Génesis. Hemos llegado a la lección final, la número 13. Se titula Israel en Egipto. Es hermoso, y como introducción vamos a tener una palabra de oración. Víctor, ¿querés dirigirnos en oración? Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente te agradecemos por darnos esta oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder compartirla con nuestros amigos, hermanos, familia. Queremos rogar tu presencia a través de tu Santo Espíritu, que tú nos des un espíritu de entendimiento, de revelación, que podamos entender el mensaje que tú tienes en esta mañana, que podamos atesorarlo y que podamos vivir de acuerdo a ello. Por favor, bendice a nuestros oyentes, donde quiera que estén, dales tu bendición a ellos y a las familias a quienes representan, y quédate con nosotros aquí en el estudio. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. El versículo introductorio de esta semana nos dice así, está en Génesis 47, 27. Dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Sí, de alguna manera se cumple lo que el Señor le había dicho, ¿no es cierto?, a Jacob, a Israel, ¿no es cierto?, que fuera a Egipto. Yo creo que le dio temor un poco al principio, dejar la tierra prometida, Canaán, donde estaban habitando, y ahora dirigirse a Egipto. Claro que le traía alegría, ¿no es cierto?, porque se iba a encontrar, ¿no es cierto?, con José, aquel José que él creía que estaba muerto, que nunca más iba a ver. Ahora tiene noticia a través de sus hijos de que José estaba vivo, y no solamente de que estaba vivo, sino que era el primer ministro del país más poderoso en esa época, podemos decir, ¿no es cierto? Qué hermosa experiencia, ¿verdad? Me imagino estar en los pies de Jacob en ese momento, recibir esa noticia de que su hijo estaba vivo, que se había reconciliado con sus otros hijos, y que ahora iba a ser el elemento que iba a ayudarlos a ellos a salir del hambre, ¿no es cierto? Estaban pasando hambre ya. Entonces dice que Jacob sale de Canaán para establecerse allí. Dios le promete que, aunque esto parece un desvío en la posesión de la tierra prometida, el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida, allí en Egipto lo multiplicará y lo prosperará. Que Dios se toma su tiempo a veces, Víctor. Sí, ¿no y a veces cierto? nosotros, yo creo que no entendía tampoco Jacob o Israel, ¿no es cierto?, en ese momento. Pero a veces los planes son así, los planes de Dios. Uno no los entiende, la mente humana no alcanza a comprender cómo actúa Dios.
¿cierto? Solamente nosotros por fe tenemos que obedecer, como hizo Jacob, como hizo Israel, ¿no es cierto? Obedeció, Dios le habló, le dijo, ve a Egipto, que allí te voy a multiplicar, te voy a prosperar. Dios nos hace esperar, pero por lo visto en la espera, Él está haciendo algo con nosotros. Él hace su trabajo en el corazón. No es fácil transformar un corazón duro de piedra en un corazón de carne, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos es posible, solamente Dios. Y Dios hace un trabajo fino y se toma su tiempo. Porque no quiere, Él quiere que lo que hacemos lo hagamos porque lo comprendemos y porque lo amamos. No quiere que obedezcamos automáticamente y sin razón y sin entender, ¿no es cierto? Entonces Él se toma su tiempo porque a nosotros, como humanos, nos cuesta tiempo, nos lleva mucho tiempo comprender, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer y cómo tenemos que obedecer a Dios? ¿No es cierto? ¿No? Mira, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Es un proceso y aunque no lo entendamos, creo que cada uno de nosotros estamos por un proceso. Dios no nos trata a todos por igual, ¿no es cierto? No. Cada uno usa un proceso diferente. Y es porque nos quiere llevar a la madurez, quiere llevar a bendecirnos, ¿no es cierto? Como Él quiere hacerlo. Quiere cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Exactamente. Dice que Dios quiere agrandar nuestro corazón a la medida de la bendición que Él tiene preparada. Y a veces nuestro corazón es muy pequeñito y esa bendición no cabería ahí, ¿verdad? José entonces expresa cuando al final de sus días, y yo me voy a adelantar un poquito al final, pero es porque es importante esto, dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Es decir, que cuando nosotros mantenemos la esperanza, no importa cuánto tiempo pase, eso no es lo importante. Lo importante es que durante ese tiempo Dios ha trabajado en nuestro corazón y nos ha transformado. Cuando se cumpla la promesa será el tiempo justo. Y en este caso fueron como 400 años, ¿verdad? Que se cumplió la promesa de poseer la tierra. Exacto. Pero él tenía la seguridad, porque confiaba en Dios y sabía que Dios lo que promete lo cumple. Dios ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cierto? Que Dios siempre que nos promete algo, lo va a cumplir. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Él. Y siempre es mejor que lo que nosotros pensamos o deseamos. Exactamente. Entonces dice que Jacob llega hasta José. Eso está en Génesis 46. Como dijo Víctor, esta ida a Egipto es el cumplimiento de una promesa que Dios le hace a Jacob. Le dice, ve a Egipto, porque ahí te multiplicaré y te prosperaré. Parece que esas son las palabras favoritas de Dios. Yo quiero que fructifiquen, yo quiero que se esparzan, yo quiero que se multipliquen, yo quiero que prosperen. Es la constante de Dios, ¿no es cierto? Sí, y otra cosa que le dice, no temas. ¿Por qué? Porque los seres humanos generalmente tenemos temor. Tenemos temor del futuro, que qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestro trabajo, qué va a pasar con nuestros hijos, vamos a poder pagar la renta, el mortgage, lo que sea, ¿no es cierto? Tenemos temor. Entonces el Señor siempre nos tranquiliza. No temas. No temas. No temas porque yo voy a estar contigo. Hay muchos versículos en la Biblia que nos dicen no temas. Y en este caso dice que la misma promesa, la forma en que comenzó la promesa a Abraham, que se encuentra en Génesis 15:1, dice, es la misma forma en que la empieza en Génesis 46:3 a Jacob. No temas, como tú dijiste, no temas. Así empieza. Mira, no temas. No temas porque yo voy a cumplir la promesa. Y si Dios va a estar con nosotros, no hay por qué temer. ¿Sí? Hay una curiosidad aquí, que a veces cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos diferentes detalles cada vez que volvemos a estudiar los mismos pasajes, las mismas historias. Hay un gran significado en el hecho de que las personas que fueron a Egipto desde Israel fueron 70. 70 personas. 70 personas. El número 7 y acompañado del 0 significa como completo, totalidad, entero, ¿no es cierto? Dice que Jacob, su pueblo, Israel, fueron 70. Eso fue, todo Israel fue a Egipto.
todo el pueblo de Israel en ese momento, que eran 70 personas, no era un número muy pequeño. No muy grande, pero tampoco muy pequeño, ¿verdad? Entraron a Egipto. También dice que corresponde al número de naciones de Génesis 10. No sé si se acuerdan, Génesis 10 habla después del diluvio, como los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet tuvieron 70 familias. Fueron las que generaron y fueron poblando toda la tierra. Son 70 naciones. Esa da la idea, ¿no es cierto?, de que todas las naciones, la ida a Egipto está confirmando que todas las naciones serán bendecidas a través de la descendencia de Israel. Y lo más importante, ¿cuál es lo más importante? Allí el punto 3, Víctor. Dice, lo más importante, esto se relaciona con el plan de salvación. Cristo haría disponible la salvación para toda la humanidad sin excepción. Eso significa las 70 naciones, la totalidad de los linajes de la tierra. Serán benditos en la simiente, en Cristo. Todo apunta al cumplimiento de la profecía. La mayor promesa no es poseer la tierra. Poseer la tierra es una pequeña cosa. Lo que Dios quería es que ese pueblo fuera testimonio de que más adelante iba a venir el Mesías a salvar al mundo, ¿verdad? Al mundo entero, de todas las edades, de todas las generaciones, de todas las tierras. Esa salvación está disponible para todos. Vemos luego que Jacob se asienta en Egipto. Y aquí una pequeña cosita, ¿no? Dice que José lleva a cinco de sus hermanos. Seguramente habrá elegido lo mejorcito. Algunos eran medio desastrosos, ¿no? Sí. Entonces lleva a 5 de sus hermanos y creo que a Jacob también, a su papá, ¿no? A su papá. Y le dice que... Y les da un consejo. ¿Qué consejo le da? Dice, cuando el faraón les pregunte cuál es su oficio, cuál es su profesión, ustedes digan que son pastores de ovejas. ¿Y por qué es eso? Bueno, quería de alguna manera, ¿no es cierto?, protegerlos, porque sabía que trabajar allí en el Palacio Real, si el faraón les ofrecía un trabajo allí, era un poco peligroso, ¿no es cierto? Porque a veces el estar en un lugar donde hay muchos, ¿cómo decir? Muchas tentaciones, malas influencias, puede perderte, y entonces yo creo que José quería de alguna manera proteger a sus hermanos. Sí, porque él debe haber conocido bien cuáles eran las tentaciones del palacio, ¿no es cierto? Y le debe haber sido bastante difícil a él, ¿no es cierto?, el haberse mantenido fiel a Dios, ¿no es cierto? Y habrá dicho, no habrá querido eso para sus hermanos. Exacto. ¿No es cierto? Y sus descendientes, porque ya tenían hijitos, ya tenían ya José tenía sus sobrinitos, ¿no es cierto? Entonces, no habrá querido eso. El hecho de que le dijeran a Faraón que eran pastores de oveja, Faraón los podría haber puesto, y creo que los puso después como supervisores. Sí, digamos. Pero fíjate que le dieron un lugar bien lindo, Gosén. Gosén dice que era lo más... Pero estaba apartado, porque dice que para los egipcios los pastores de oveja eran abominación. Entonces dijo, vamos a aprovechar eso, dijo José, para que no estén tan cerquita. De hecho, les había dicho que digan que eran ganaderos. Que eran ganaderos. Entonces, increíblemente, esto funcionó, ¿no es cierto? Muy astuto José, porque Faraón sí los puso como mayorales de su ganado, pero en un lugar donde estarían no tanto en contacto con las cosas que pasan en la corte, ¿no es cierto? Bien inteligente José en ese sentido. Yo creo que la sabiduría se la daba, ¿no es cierto? En todo momento él era una persona que, por lo que vemos su vida, que estaba en constante comunión, relación con Dios, entonces por supuesto recibía revelación, recibía sabiduría de Dios. Y por otro lado, Faraón, también bastante inteligente, les preguntó qué oficio. Escuchen, les vamos a dar un lugar para que vivan, no van a vivir de arriba, vamos a decir, ¿no es cierto? El que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, no, les preguntó el oficio justamente para que ellos también sirvieran y sea una mutua cooperación entre ellos y Egipto, ¿verdad? Entonces, por eso dice que Faraón les preguntó y enseguida les dio un cargo allí como pastores.
de ovejas de su ganado. Lo más lindo que de este episodio es que Jacob hace algo maravilloso con Faraón. Sabemos que el Faraón era considerado como un sumo como un sacerdote. sumo sacerdote, ¿verdad? Como un ser divino. Entonces vemos que Jacob se toma la libertad, ¿no es cierto?, de bendecir a Faraón, de bendecir al rey de Egipto, la persona más poderosa del planeta en ese momento, ¿verdad? Qué increíble. Esto cumple lo que la parte de la promesa de Dios, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. No, pero no, Faraón, claro, era como considerado como sacerdote de la nación más grande, ¿no es cierto? Pero Jacob era la persona que se comunicaba con Dios. Directamente. Y Dios es el creador de todo, es decir, que... El verdadero Dios, no los dioses de Egipto. No los dioses de Egipto, sí. Que eran de yeso, de madera, de oro, ¿no es cierto? El verdadero Dios se comunicaba directamente con Jacob, así que la bendición venía directamente de Dios, ¿verdad? A ese Dios rey usa, pagano. Exacto, eso iba a decir, que a veces Dios usa a la gente que no cree en él, como Faraón seguramente. Y lo usa para bendecir a sus hijos. Por supuesto, yo creo que en el corazón de Dios hubiera querido que Faraón se convirtiera a él, Dios ¿verdad? nos ama a todos. Pero Dios no obliga a nadie. No obliga a nadie. Dios no hace diferencia de persona. Dios nos ama y quiere la salvación de todo el mundo. Pero bueno, si a veces el Espíritu Santo habla y no quieren reaccionar, no quieren obedecer, Dios no nos obliga, para eso nos dio libertad, libre albedrío. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre pedirle a Dios el ser bendición para todas las personas, no solo para aquellos que creen o los que no creen como nosotros, ¿no es cierto? A ellos también tenemos que serle de bendición. Y es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Sí, porque a veces nosotros somos los que hacemos excepción de personas. ¿No es cierto? Vemos una persona media desprolija y decimos, para la iglesia no. Ahora, si vemos una familia que la vemos ordenada, organizada, limpia, que tiene dinero, sobre todo decimos, sería un buen candidato para mi iglesia. Como tú dijiste en el sermón, ¿verdad? Que a veces nosotros hacemos lo que vemos en el exterior, no vemos con lo que ve el Señor. Entonces, después de eso, Jacob se establece en la tierra de Gosén junto con sus hijos, y vemos que en Génesis 48, al final de sus días, Jacob ve la tierra prometida de más cerca, ya que está casi ya por morir, ¿verdad? Sí. Entonces le dice a José que quiere que traiga a sus dos hijos, Efraín y Manasés. ¿Por qué será esto? Él quería bendecirlo, ¿no es cierto? Como un patriarca, ¿no es cierto? Y bueno, sobre todo él era escogido por Dios. Quería darle la bendición a los hijos de José. Pero ¿por qué los hijos son nietos? Los hijos de José son nietos de Jacob, no son hijos de él. No son hijos de él, pero yo creo que él los toma como hijos. Y tenía una bendición, una bendición especial para ellos. Y si nosotros leemos la historia, vemos que no hace la bendición primero al primogénito como debería haber sido, sino que dice que si bien José se lo ubica de una manera porque él estaba viejito, dice ya prácticamente sin fuerza, problemas en la vista y demás, se los coloca de una manera para que bendiga primero al mayor, al primogénito, que era Manasés, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Jacob le pone la mano primero a Efraín, que es el menor. Entonces José no le llama la atención, pero le dice, no papá, eso no está bien, es así. Le quiso poner la mano y dijo, no, yo sé lo que estoy haciendo. El mismo caso de siempre. Ismael fue primogénito de Abraham, sin embargo, fue Isaac el hijo de la promesa, ¿verdad? Esaú fue primogénito de Isaac, sin embargo, Jacob fue el hijo de la promesa. En este caso también, Efraín y Manasés pasan a ser a la calidad de hijos, no de nietos.
¿no es cierto? Y es como que los pone por sobre los demás, ¿verdad? Y a José se dice más adelante, no me acuerdo en qué libro, si fue en Crónicas o Reyes, no me acuerdo en qué libro, pero que José pasa a ser como el primogénito de Jacob. Y él tendría que haber sido el ascendiente de Jesús, pero sin embargo no es Judá. ¿Se dan cuenta? Dios siempre rompe con nuestros esquemas. Exacto. Porque nuestro esquema es basado en lo que vemos por fuera. Exacto. Nosotros hacemos como un cuadrado, como un frame, como un marco, y entonces queremos encajamos ahí, queremos encajar a Dios ahí también. Y Dios no encaja. Se maneja diferente. Dios se maneja diferente. Él ve lo que nosotros no vemos. Por eso por eso dice Dios que Dios le ha dado juicio al Hijo, no a nosotros. El juicio no es nuestro. Si no erraríamos nosotros con Nosotros nuestro juicio, constantemente erraríamos porque lo que nosotros nos vemos con nuestros ojos no es lo que Dios ve. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, ¿verdad? Dice aquí, no es el más fuerte o el más eficiente o el superior. Dios ve el corazón y sabe quién va a responder a su llamado y que va a depender de él y no de su propia fuerza. Esa es la cuestión. Dios no quiere un superhombre, un Superman que dirija sus cosas. Él elige siempre el más débil. Exacto. Porque siempre elige lo peor. O sea que si nos eligió a nosotros, porque somos lo peor, ¿verdad? Y si te elige a ti es porque tú eres lo peor. Yeah. No es porque eres lo mejor, no es porque calificas. No. Es porque Él te va a calificar. Claro, porque te digo más, cuando uno tiene que servir al Señor es como que se siente chiquito, como que se siente insignificante, decir, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pero bueno, eso es justamente lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Sí. Y uno se siente así porque uno así de esa manera recurre a Él. Exacto. Ahora, si Dios pusiera a elegir a uno que se cree que se lo sabe todo, ese no recurre a Dios, dice, no, yo sé cómo se hace esto. Exacto. Y no hace las cosas con la bendición de Dios. Exacto. Y las cosas sin la bendición de Dios no dan resultado. Por último, aquí, no es último, Jacob bendice luego a sus hijos. Jacob pronuncia bendiciones y si ustedes la leen, esto está en Génesis 49, 1 al 28, van a ver no las bendiciones, sino las predicciones. Yo puse acá bendiciones. Hay bendiciones, pero también hay, Jacob habla de consecuencias, ¿no es cierto? O sea que predice lo que va a pasar con cada uno de ellos y sus hijos, ¿verdad? Los conocía bien, conocía el carácter, ¿no es cierto?, de cada uno, entonces de alguna manera dice lo que va a suceder de acuerdo a lo que ven sus hijos. Hay veces que hay personas que leen estas cosas y dicen, viste, Dios predestina. No es así. Dios ve como tú eres y Dios ve a dónde vas a ir si sigues siendo como tú eres. Así de sencillo. ¿No es cierto? Y Dios se lo reveló a Jacob. Y las predicciones que muestra aquí reflejan los rasgos de carácter de cada uno de los hijos, que a la vez ellos se lo imprimían en sus hijos, ¿verdad? Nosotros somos role model de nuestros hijos. Somos modelos de nuestros hijos. Perdón, hablé en inglés. Somos modelos de nuestros hijos. Ellos nos miran a nosotros. Nos miran constantemente, aunque nosotros digamos, no prestan atención, están jugando, no. Los niños están mirando a papá y mamá, ve cómo se comportan. Si hablan del Señor, pero no hacen, porque a veces nosotros hablamos mucho del Señor y no hacemos. Y eso lo ven. Los hijos lo cazan así en el aire y cuando son grandes dicen, no, dice pero no hace. Exactamente. Entonces, eso fue lo que Jacob dice en estas predicciones, en estas profecías acerca de sus hijos, ¿no es cierto? Y tienen que ver con los rasgos de sus hijos, no con predestinación. Dios no predestina a nadie. Dios nos dio libre albedrío. La única predestinación de Dios es que seamos salvos. Exactamente. Estamos todos predestinados a ser salvos. Estamos todos inscritos en el libro de la vida.
Dice, en Apocalipsis no habla nunca de que Dios nos inscribe en el libro de la vida, pero sí habla de que Dios va a borrar del libro de la vida. Quiere decir que estamos inscriptos, eso lo podemos explicar en otro momento, ¿no es cierto? Sí. Estamos predestinados a salvarnos, a nada más, pero Dios nos dio la capacidad de elegir, y si queremos perdernos, nos perdemos. Tenemos libertad para perdonar. Así de sencillo. Ok, dice, Jacob vio también de antemano el cumplimiento de las promesas, al ver cómo él transformó el mal en bien. Dice, ciertamente por medio de su familia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esto lo dijo acerca de Judá. Me estoy adelantando. Un poquito. Jacob bendice a sus hijos, era lo que estábamos viendo, sí, 4. ¿No es cierto? ¿Dónde estaríamos? Aquí. Sí, dice, por otro lado, Dios determina, ya que sabe el futuro, no es que predestina. Él sabía que Judá sería el ancestro del Mesías. Y Judá no era su primogénito, era su cuarto hijo. Sí, era Rubén el primogénito. Ajá, y Rubén, por lo que hizo, ¿no es cierto? Ocupó la primogenitura. Y Simeón y Leví, ¿no es cierto? Tenían otro tipo de predestinación. Bien. Pero Judá es el ancestro de el Mesías, ¿no es cierto? Génesis 49:10 dice, quien merece la obediencia de los pueblos. Y Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Quiere decir que Judá iba a ser el ancestro del Mesías. Y llegamos ya a la última parte, la esperanza de la tierra prometida. Esto está en Génesis 49:29 al 50:21. Dice que la conclusión del libro de Génesis se compone de 3 acontecimientos llenos de esperanza. El primero dice que Jacob pide algo a sus hijos, que lleven sus restos a la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Un lugar donde estaban sepultadas allí Abraham, Sara, Isaac, Rebeca. Y entonces él quería ir ahí a la cueva de Macpela. ¿Se acuerdan? Hasta lo hace curar a José, ¿no es cierto? De que va a cumplir esa promesa de llevarlo allí. Sí. Y cuando ustedes lean en la Biblia van a ver que hasta los egipcios lloran a Jacob no sé cuántos días, y después un gran séquito de personas, ¿sí? Acompañan hasta la tierra de Canaán, a la cueva de Macpela, de Mamre, ¿no es cierto? Cuando le compró a Abraham a Mamre la cueva de Macpela. Eso fue ya era un pequeño pedacito de la tierra prometida que pertenecía a ellos, y era como un símbolo del cumplimiento de la promesa. Exacto. En segundo lugar, la esperanza, ya lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos otra vez, de que Dios transforma el mal en bien. Porque ¿qué sucede cuando muere Jacob? Los hermanos de José tenían un poco de temor, que ahora que murió el padre, José se iba a vengar de ellos. Pero sin embargo José los llama y le dice, no tengan miedo. Ya se lo había dicho, pero se ve que no seguían con ese temor. Ya les había dicho que si Dios lo había puesto a él allí, había sido con un propósito, que era para bendecirlos a ellos y bendecir a toda la nación. Que por más que ellos habían hecho mal, Dios transformó ese mal en bien. Y lo último, la esperanza de la salvación de la humanidad. Esa es la última parte de Génesis. Porque a través de José, quien señala el momento en que Dios ciertamente os visitará, dice José, y haré llevar de aquí mis huesos. Le dijo, cuidado de dejarme acá, les dijo José. ¿No es cierto? Cuidado, no me dejen acá cuando yo muera. Por favor, llévenme de nuevo a la tierra de Canaán, ¿verdad? Porque dice, Dios os visitará. José estaba seguro, ¿no es cierto? De la promesa de Señor. Y van a llevar de aquí mis huesos. Y eso sucede. Qué fe tan grande. Y eso sucede, ¿verdad? Sucede cuando el pueblo de Israel, después de 400 años de servidumbre en Egipto, porque... Sí, después se convierte, sabemos,
Es decir, más adelante ustedes pueden leerlo allí en el Génesis, qué es lo que va a pasar. En Éxodo. En Éxodo, En perdón. Éxodo. ¿Qué es lo que va a pasar, no es cierto? El pueblo después empieza a crecer, cambian de faraón y entonces ya José muere y ellos quedan esclavos allí. Por 400 Por años. 400 años, pero finalmente, como tú decías, Dios siempre cumple sus promesas y transforma el mal en bien. En bien. Y esa tierra prometida es una prefiguración de la verdadera tierra prometida. Nuestro peregrinaje empezó cuando Adán y Eva cayeron. Y ese peregrinaje ha sido solo esperar la mayor promesa de que Dios va a restaurar todas las cosas. En Apocalipsis 21, 1 y 2 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada por su esposa. Esta es la promesa de la Canaán celestial, la que todos esperamos ahora. Esa promesa está garantizada por Silo. Silo es Cristo. Cuando Jacob predice a sus hijos, en la predicción a Judá le dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en vino su vestido. Quiere decir, lavó en vino su vestido, el vino simboliza la sangre de Cristo, ¿verdad? Victoria. Y Silo simboliza a Cristo que va a morir por los pecadores, ¿verdad? Qué hermosa lección ha sido. ¿No? Y lo que vos recién decías, que nuestra esperanza como cristianos, nosotros somos peregrinos, a veces nos aferramos a esta vida, a las cosas de esta vida, y en realidad somos como Jacob, somos como Isaac, ¿no es cierto?, como Abraham, somos peregrinos en esta tierra. Hay una promesa por delante, ¿no es cierto? Y vemos que como Dios cumplió con el pueblo de Israel, también va a cumplir con nosotros. Le llevamos a la Canaán celestial. Esa es la promesa. Exactamente. Y Dios nos enseña a través del tiempo. A veces nos preguntamos por qué necesidad había de todos estos siglos de mal, de sufrimiento. El sufrimiento, o mejor dicho, las pruebas nos hacen crecer. ¿No es cierto? El ser probados nos hace crecer, ser más fuertes, más resistentes, ¿no es cierto? Y darnos cuenta que sin Dios nada somos. Y que de Dios salimos... Las pruebas a veces nos acercan a Dios. Nos acercan a Dios, claro. De Dios salimos y volvemos a Él. A Dios. Cuando ¿no es todo cierto? nos va bien en la vida, decimos, ¿para qué necesito de Dios? Pero cuando vienen los problemas, el ser humano es como se acerca a Dios. A veces Dios permite las pruebas para que nosotros nos acerquemos y comencemos a caminar con Él y veamos su mano y veamos su bendición. Exacto. En esta vida estamos en una escuela. Yeah. O aprendemos y luego aplicamos, o somos unos burros que no aplicamos nada. Y nos quedamos, igual. igual. Sí. Nosotros tenemos la elección, no hay otro. Nosotros tenemos la última palabra. Por eso, sigue conectándote con nosotros, porque nuestro ministerio no es nuestro ministerio. El ministerio nos lo dio Dios y es de Él. Nosotros somos meros instrumentos. Contigo estamos también aprendiendo. Así que conéctate en el canal de YouTube, Jesús Restaura Ministry, nuestro Facebook, Jesús Restaura Ministry Sandy, Utah, y Jesús Restaura Ministry Women, y nuestro website, jesusrestauraministry.org. Allí encontrarás todo este material. Si tú quieres hacer tu actividad misionera, tú lo puedes hacer el printout, tú puedes bajarlo, tú puedes pasar PowerPoints, tú puedes hacer un grupo pequeño en tu casa, tú también puedes hacer la obra. Dios te va a iluminar para que la hagas. Así Cristo viene pronto y todo este mundo de sufrimiento se termina. Exacto. Sí, entonces si los videos, las predicaciones, el estudio de la Biblia te sirvieron a ti, quieres compartirlo, da allí un like y suscríbete al canal, que eso nos ayuda a nosotros para que podamos seguir. ¿Okay? Exactamente. Que Dios te bendiga. Yo creo que terminamos. Ya terminamos. Vamos a terminar con una oración. ¿La hago yo? ¿La haces tú? La hago yo.
Querido Padre Celestial, te agradecemos, hemos terminado el estudio de Génesis, pero sabemos que allí no termina. Cuando volvemos a estudiar tu palabra, esta es como una mina de oro, Señor, que mientras más cavamos, más oro encontramos. Te pedimos que nos ayudes a seguir estudiando tu palabra, pero sobre todo que el Espíritu Santo la haga germinar en nuestros corazones, la haga crecer y haga que sea una guía para nuestra vida, Señor. Dependemos de ti, queremos vivir en tu presencia. Amén. Quédate con nuestros oyentes, con sus familias, y quédate con nosotros y nuestra familia. Te lo rogamos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jacob dijo a José: acércame tus hijos Efraín y Manasés, porque con mis manos hoy los bendeciré. Efraín a la izquierda y a la derecha Manasés, como era la costumbre, así debía de ser. El mayor a la diestra recibiría bendición, y el menor solo tendría una simple oración. Pero Dios tenía otros planes, que cambió la tradición. A propósito, Jacob cruzó sus manos y bendijo al menor. Como quiera Dios te va a bendecir, como quiera la unción va a fluir, como quiera un milagro tú tendrás, como quiera Dios tus manos cruzará, como quiera Dios te va a bendecir, como quiera la unción va a fluir, como quiera un milagro tú tendrás, como quiera Dios tus manos cruzará para mí. Hoy te sientes eres menor y que otros alcanzaron